El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. ¿Ya está en línea entonces? Sí, nuestro comensal de hoy ya está en línea, el economista Fernando Isabela. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Todo bien, todo lindo, por suerte. Bueno, la columna de hoy es TLC con China e inserción internacional de Uruguay, dilemas y desafíos. ¿De qué se trata, Fernando? Bueno, la verdad es que yo ya de la semana pasada venía pensando hacer algo sobre el tema de inserción internacional, pero bueno, en estos días surgió la noticia, digamos, de la semana de esta posibilidad de un acuerdo con China. Entonces, bueno, me pareció que era una buena idea empezar a compartir algunos conceptos sobre este tema. Ajá. Empecemos por el principio, entonces. Un TLC refiere al comercio internacional. ¿Por qué estos temas ocupan tanta atención política y de la sociedad? ¿Qué tan importante es esto del comercio internacional? Bueno, bien, la verdad es que es un tema muy importante para todos los países en el mundo hoy, pero especialmente para los países más pequeños, ¿no? Por un lado, el comercio internacional nos permite tener mercados ampliados, es decir, mucha más gente a la que venderle, para colocar nuestros productos, ¿no? Y generar empleo y generar divisas, dólares. Pensemos, por ejemplo, nosotros en Uruguay tenemos una cantidad muy grande de recursos naturales, de tierra, en relación a la población que tenemos, que permite producir mucho más alimento del que necesitamos. Entonces, bueno, el comercio internacional nos permite colocar ese exceso de alimentos y obtener con ellos recursos, con lo cual comprar otros bienes y servicios que necesitamos, ¿no? Entonces, eso nos lleva a otro tema que está muy ligado, que es el de la especialización. El comercio internacional permite especializarnos. Pensemos si nosotros fuéramos una economía cerrada, que no comerciáramos con nadie, tendríamos que producir todos los bienes y servicios que necesitamos, ¿no? Desde los automóviles, los teléfonos y las computadoras, la ropa y todo lo que se nos pueda ocurrir. Prácticamente imposible para un mercado tan pequeño como el nuestro. Exactamente, sería muy difícil hacerlo, seguramente sería imposible por distintos motivos. O sea, hay una gran cantidad de bienes y servicios que no podríamos producir. Primero por capacidades tecnológicas, porque hay muchos que requieren capacidades tecnológicas que no tenemos, conocimientos, otros por recursos naturales. Yo que sé, café no podríamos producir porque no se da en nuestro clima. Claro. Y otros por disponibilidad de capital, ¿no? Porque yo que sé, producir acero, por ejemplo, la industria siderúrgica requiere inversiones de cientos de millones de dólares que muy difícilmente podríamos hacer para producir cantidades tan pequeñas como las que consumiríamos nosotros. Entonces, el comercio internacional nos permite especializarnos, bueno, hacer algunas cosas, dedicar todos nuestros recursos y nuestras capacidades a esas cosas, producirlas bien, ¿sí? Y el resto comprarlo. Un poco aquella idea de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso, la especialización es una cosa muy importante. Entonces, por estos dos motivos, se puede decir que buena parte del bienestar económico de una sociedad se juega en la inserción internacional, en cuanto y cómo comercia con el mundo. Bien, ¿y qué es un tratado de libre comercio, un TLC? ¿Qué implica? Bueno, básicamente es un acuerdo que toma fuerza de ley, es decir, que pasa a ser obligatorio en ambos países y que establece condiciones para facilitar el comercio. Básicamente lo que hace es prohibir prácticas que favorezcan a los productores locales y perjudiquen a los productores del otro país con el que uno hace el acuerdo. Por ejemplo, el ejemplo más típico y más tradicional son los aranceles. ¿Qué son los aranceles? Son impuestos que normalmente los países le ponen a los productos que ingresan de otro país, ¿no? Esos impuestos lo que hacen es hacer esos productos que ingresan desde otro país más caros, y es una forma de favorecer a la producción nacional, ¿no? El problema de los aranceles es que así como nosotros le ponemos aranceles a los productos que entran de otros países, también los otros países ponen aranceles a nuestros productos que les queremos exportar a ellos. Entonces, en el marco de un acuerdo de libre comercio, lo que los dos países hacen es acordar que ninguno de los dos pone aranceles, ¿no? O los dos bajan los aranceles, no siempre tiene que ser por llevarlos a cero, pero en general se establecen cronogramas de disminuir esos impuestos. ¿Sí? Entonces, eso es una típica medida de facilitación del comercio. Hay otras medidas que normalmente, digamos, son trabas de comercio, cosas en las aduanas. Nosotros varias veces lo sufrimos con Argentina, ¿no? Que en realidad no es un impuesto,
pero los productos uruguayos que llegaban, ¿se acuerdan? Hace unos años a Argentina, tenían que pedir permisos, esos permisos demoraban mucho tiempo, entonces, mientras tanto los productos estaban parados en la aduana. Entonces, todo eso son formas de, digamos, ponerle trabas al comercio. Entonces, los acuerdos de libre comercio normalmente establecen la obligación de eliminar ese tipo de medidas. Claro. Lo cual implica más competencia, digamos, aumenta la competencia en los mercados. Y eso, como siempre, genera ganadores y perdedores. Y esto es una cosa importante, digamos. No todo es color de rosa en los acuerdos comerciales. Hay sectores que ganan, los que están en mejores condiciones de competir, y hay otros que pierden, que los productos importados que van a entrar en mejores condiciones van a desplazar, van a ser más baratos, más competitivos, y van a afectar a algunos sectores de la producción. Eso pasa siempre en estos acuerdos. Pensemos en Uruguay, algunos sectores que podrían estar amenazados, bueno, todo el tema textil, vestimenta, la industria química, en fin, son sectores que podrían verse amenazados. Bueno, y finalmente los acuerdos, y eso depende de cada acuerdo comercial, suele implicar otras cosas. Por ejemplo, compras públicas. A veces los TLC implican normas que hacen que cuando el Estado va a comprar cualquier cosa, imaginemos el Estado que compra hojas, compra combustible, compra de todo, ¿no? Hojas de papel, cosas, insumos, vestimenta para los funcionarios. Los TLC normalmente exigen que se trate igual a las empresas del país ese, ¿no? El país del Estado que va a comprar, y a las empresas del otro país con el que se negocia. Entonces, por ejemplo, puede implicar que en una licitación pública que haga el Estado, yo qué sé, para comprar uniformes para la policía, bueno, venga una empresa china y esté en las mismas condiciones que una empresa local. Entonces, bueno, esto también hay que ver exactamente qué es lo que dice el TLC, que todavía no está escrito, ¿no? Claro, todavía no se accedió a él, ¿no? A la carta esta. Exacto, por eso la evaluación depende mucho también del acuerdo concretamente, qué es lo que dice, cuántas de estas cosas incluye y cuáles no. Bueno, y ahora, considerando que se trata ni más ni menos que de China, ¿qué importancia puede tener este acuerdo? Bueno, eso le da una importancia particular, ¿no? China es hoy la segunda economía del mundo y muy pronto va a ser la primera. Claro. Sí, es una de las economías que más rápido crece, tiene como 1.400 millones de habitantes y además tiene déficit de alimentos, porque bueno, al ser tan poblada no puede producir todos los alimentos que su población consume, entonces necesita comprar alimentos. Entonces, un poco por eso es el principal socio comercial de Uruguay, ¿no? Hoy en día, más o menos el 30%, cerca de un tercio de todas las exportaciones de Uruguay van a China. Básicamente, los productos son carne, soja, celulosa y lácteos. Como ven, exportamos mucha cantidad, pero un patrón de exportación muy primarizado, ¿no? O sea, básicamente son productos agropecuarios. Prácticamente es lo único que les exportamos. La mayoría de esos bienes pagan aranceles al entrar a China, o sea, pagan impuestos de estos que hablábamos hoy, sobre todo la carne y los lácteos, ¿sí? Y el tener que pagar esos impuestos los hace menos competitivos que los productos similares de otros países que ya tienen TLC con China. Por ejemplo, Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Nueva Zelanda es el principal exportador de leche del mundo y Australia es uno de los principales exportadores de carne. Entonces, ellos ya tienen TLC, entonces los productos de ellos entran en mejores condiciones que los nuestros. Entonces, por tratarse de un socio tan grande, implica grandes oportunidades, pero bueno, también implica riesgos. Por ejemplo, riesgo de concentración de las exportaciones en un solo país. Eso es un tema que Uruguay ha sabido conocer en su historia. Sí. Cuando uno le vende muchísimo a un solo país, implica un riesgo grande, una vulnerabilidad, ¿no? Porque cualquier cosa que le pase a ese país nos afecta a nosotros. Una crisis, pensemos, por ejemplo, nos va a afectar muchísimo. Claro. Y aún sin saber qué diría concretamente este posible tratado, ¿qué riesgos y qué oportunidades podría haber para Uruguay? Bueno, básicamente oportunidades, la posibilidad de aumento de exportaciones, bueno, y ahorrarnos esos impuestos, aranceles, sí. Especialmente en bienes agroindustriales, ¿no? Los productos que decíamos recién, ¿no? Son cadenas importantes que tienen impacto en el empleo, sobre todo en el interior, pero ese impacto también es limitado, es decir, está bien y es siempre deseable poder exportar más y a mejor precio, más carne, más soja, más leche, eso está bien, pero hay que tener presente que, bueno, eso es importante para la economía, pero eso, sus impactos en el empleo son limitados. La mayoría de la gente en Uruguay no trabaja en esos sectores, aunque sean tan importantes. Por otro lado está la posibilidad también de exportar otros bienes, de diversificar la canasta, digamos, de que el acuerdo nos permita entrar con otros bienes. Eso es una oportunidad muy interesante. Habrá que ver si es posible. Hay que tener presente que hay barreras culturales muy grandes con China, ¿no? No es lo mismo exportarle a Argentina que exportarle a China, porque bueno,
los empresarios uruguayos conocen Argentina, saben más o menos cuáles son sus gustos, cuáles son las leyes, las normativas, todo lo necesario para poder exportar allí. A China es mucho más difícil, porque está más lejos, porque es culturalmente más lejano. Y finalmente hay oportunidades en términos de inversión, ¿no? O sea, la posibilidad que se abriría de que cualquier producto que se produzca en Uruguay entre sin impuestos a China, puede favorecer que empresas de otros países quieran invertir en Uruguay para poder acceder al mercado chino, ya sea empresas de cualquier país. Pensemos, por ejemplo, una empresa argentina que exporta aceite de soja a China, y exportándolo desde Argentina tiene que pagar impuestos, pero si se instalara en Uruguay entraría sin impuestos a China, le puede interesar, ¿no? Eso es una ventaja interesante, una posibilidad. Después hay riesgos. Va a haber sectores desplazados por la competencia de productos chinos, no hay duda. Claro. Textil, vestimenta, autopartes, industria química posiblemente, ¿no? Puede haber normativa en otras áreas que pueda perjudicarse. Por ejemplo, hoy hablamos de las compras públicas. Bueno, pensemos en los sectores que las empresas que son proveedoras del Estado podrían tener que enfrentarse a una competencia más dura, y podría haber otra normativa. A veces hay normativas de propiedad intelectual y otras cosas que en algunos TLC se incluyen, en otros no, que pueden también ser perjudiciales. Y finalmente, el último tema es el relacionamiento con el Mercosur, ¿no? Que eso tal vez amerite otro capítulo, pero es bueno, Uruguay es parte del Mercosur y se está cortando solo, digamos. Eso nos puede traer problemas con Argentina y con Brasil. Bueno, no lo sabemos, pero en principio podría ser un problema y es un riesgo a tener en cuenta, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, concluyendo, es un tema realmente importante. A primera vista puede parecer tentador, pero es necesario tener una mirada mucho más detallada, o sea, poner en la balanza lo que se gana y lo que se pierde, y sobre todo quién gana y quién pierde, que esto no es neutro. Se sabe desde hace mucho tiempo que los acuerdos de libre comercio implican aspectos distributivos. Hay algunos que ganan, sobre todo los agroexportadores, y hay otros que pierden, por ejemplo, algunos sectores industriales. Bueno, hay que tomar en cuenta eso y pensar políticas de adaptación y de mitigación de los impactos negativos. Entonces, yo diría que más que festejar es hora de ponerse a reflexionar y a pensarlo. Exactamente, o sea, me quedó haciendo ruido esto de que puedan participar y postularse para venderle insumos a las empresas públicas de nuestro país, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con aquellas empresas que hoy le venden al Estado, ¿no? Totalmente. Este es el capítulo de compras públicas. Bueno, primero habrá que ver si en el TLC con China está incluido, pero normalmente en los TLC más comunes eso es un aspecto que suele incluirse. Y bueno, eso obviamente para nosotros implica más riesgo, porque uno podría decir, bueno, también puede haber empresas uruguayas que compitan en las compras del Estado chino, pero es como mucho más difícil de imaginar por los tamaños y demás, ¿no? Aparte, China, pensamos en China y pensamos en que fabrican absolutamente todo, ¿no? Exactamente, y bueno, y que han desarrollado mucha tecnología también, digamos. Cuando yo era chico, los productos, decir un producto chino era sinónimo de decir de mala calidad. Y hoy por hoy no es así. Eso es mucho más discutible, ¿no? Tiene altísima tecnología. Así es, y bueno, así que estamos en manos de quienes negocian. Y bueno, sí, habrá que ver un poco cómo se da también el proceso político y social, que eso también juega, ¿no? Fernando, te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes, la seguimos. Que tengas buena jornada, chau, chau. Hablábamos con el economista Fernando Isabela, que nos explicaba un poquito sobre este tratado de libre comercio que está en la mira de todos y estamos mirando a ver qué es lo que puede llegar a suceder. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.